vamos a iniciar. Entonces, cuando los límites, al evaluarlos directamente, me da alguna de estas tres formas indeterminadas, entonces es porque la función tiene esta forma. Esta. Aplico logaritmo para aprovecharme la propiedad del logaritmo que me permite bajar el exponente y le calculo el valor a este límite que resulta. Pero como les decía, este límite que resulta no es el límite original, no es el límite de la función original a la que yo le quería calcular el límite, sino es el límite del logaritmo de esa función. Entonces, haciendo uso de la propiedad fundamental del logaritmo, obtendría precisamente esto, ¿verdad? Que el límite, el valor que yo obtengo al evaluar este límite sería el exponente de e, que ese sería en realidad el límite de la función original. O lo que es lo mismo, el límite de la función sería e elevado a el límite este que obtuve aquí. Veamos ejemplos. Si quiero calcular el valor de ese límite, ¿verdad? Entonces al evaluar directamente, vean que cuando x tiende a 0, aquí tendríamos coseno de 0 que es 1. Y elevado a esto sería 1 a la infinito, ¿cierto? Entonces es una de esas formas indeterminadas en las que no puedo aplicar L'Hopital. Entonces, tendría que calcular este otro límite, que sería precisamente el que obtengo al aplicar logaritmo y bajar el exponente, que sería este. Entonces, este límite, vean que si lo calculo así como está, bueno, lo puedo transformar a esta otra forma, ¿verdad? Me daría aquí arriba, cuando x tiende a 0, aquí tendríamos coseno de 1, coseno de 0 que es 1 y logaritmo de 1 es 0, y abajo tendría 0. Entonces aquí estoy teniendo 0 sobre 0, que esta es una de las formas en las que yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces, al aplicar L'Hopital derivo esto, derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro por derivada de lo que está dentro. Entonces sería 1 entre coseno por derivada del coseno que es menos seno. Entonces tendríamos esto. Y derivada de x a la 2 es 2x. Entonces menos seno sobre coseno es tangente. Y vean que cuando evalúo este límite aquí, también me vuelve a dar 0 sobre 0, porque tangente de 0 es 0 y aquí me daría 0 también. Entonces puedo aplicar L'Hopital de nuevo. Derivada de tangente sería secante cuadrado y derivada de 2x me da 2. Y aquí ya evalúo directamente y no hay ningún problema. Secante de 0 es 1, ¿verdad? Y el 2 que queda ahí. Entonces este es el valor del límite de esta función, que es el logaritmo de la función original que teníamos aquí. Entonces quiere decir que una vez que llego a este valor, el límite de la función original que era esta sería e elevado a ese valor al que llegué. Entonces sería e a la menos 1/2, que es lo mismo poner 1 sobre raíz de e. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con eso? Porque este sí es más elaborado. Bien. Veamos un ejemplo más. Calcular el valor de este límite. Vean que si ustedes evalúan directamente les va a dar 0 elevado a la tangente de 0, que sería 0 también. Entonces sería 0 a la 0, que es una de las expresiones que no están definidas. Entonces, otra vez, x a la tangente, el límite cuando x tiende a 0 de x a la tangente va a ser e elevado al límite cuando x tiende a 0 de tangente por logaritmo de x. ¿De dónde sale esto? Recuerden que eso sale de esto, porque la función original es y igual a x elevado a la tangente. Entonces, si aplico logaritmo natural y logaritmo natural, entonces la propiedad del logaritmo me permite bajar esa tangente. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de y sería tangente de x por el logaritmo natural de x, que esta es precisamente la función a la que le estoy calculando el límite. ¿De acuerdo? Entonces al final el límite que tengo que calcular es este. Y yo sé que ese límite, lo que me dé ese límite va a ser el exponente de e.
Y ese sería entonces el límite de la función original. Entonces, calculamos este límite y obtenemos, bueno, primero, que tangente, recuerden que es 1 sobre cotangente, entonces si lo escribo así, 1 sobre cotangente, entonces obtendría esto. Y si evalúo directamente, me da infinito sobre infinito, porque vea que x tiende a 0 por la derecha. Y recuerden ustedes, ¿cómo sé yo que cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural tiende a infinito? Recuerden la gráfica del logaritmo natural. La gráfica del logaritmo natural hace algo como así, ¿se acuerdan? Entonces, si x tiende a 0 por la derecha, como me están diciendo, si x tiende a 0 aquí, entonces ven que el valor de la función, ¿para dónde se va a ir? A menos infinito. Entonces esto es menos infinito. Y de la misma manera la cotangente. Pues recuerden que cotangente es coseno sobre seno. Y cuando x tiende a 0 sería 0 sobre, sí, 0 sobre 0. Entonces me está dando infinito aquí abajo también. Algo sobre 0, 1 sobre 0, perdón. Entonces me está dando infinito sobre infinito. Y al darme infinito sobre infinito, entonces puedo aplicar L'Hopital. Lo aplico aquí, entonces derivo la función que está en el numerador, que es logaritmo natural, cuya derivada es 1 entre x, y la derivada del cotangente es menos cosecante cuadrado de x. Entonces nada más recordemos que cosecante es 1 entre el seno. Entonces aquí tendríamos 1 entre el seno y multiplicamos extremos por extremos, medios por medios y obtendríamos esto. Y aquí si evalúo directamente, seno de 0 va a ser 0 y x, cuando x tiende a 0 es 0 también, entonces me vuelve a dar 0 sobre 0. Y si me da 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital otra vez. La derivada de todo esto sería 2 por seno por la derivada del seno, aplicando regla de la cadena, que sería coseno. Y la derivada de x es 1. Entonces ya aquí me puedo evaluar el límite directamente, simplemente sustituyendo ahí la x por 0, me da seno de 0, coseno de 0, y seno de 0 es 0, entonces lo demás me va a dar 0. Pero ese no es el valor del límite original, ese es el valor de este límite que está aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor del límite original? Simplemente e a la s número, que es e a la 0, que sabemos todos que eso nos da 1. ¿De acuerdo? Un último ejemplo. Calculemos el límite cuando x tiende a infinito de esa función x a la 1 sobre x. Si evalúan directamente, ¿verdad? Me va a dar infinito sobre 1 sobre infinito, infinito sobre infinito a la 0, que eso tampoco está determinado, ¿verdad? Entonces nos da esto. Entonces calculamos este límite, que ya sabemos de dónde lo obtenemos, ¿verdad? Esto que está aquí es exactamente lo mismo que si lo escribiéramos así, ¿verdad? Recuerden, aquí hay un 1, multiplicamos nada más las dos fracciones, y esto me da infinito sobre infinito. Este sí le puedo aplicar L'Hopital. Al aplicarle L'Hopital, derivamos aquí, me da 1 sobre x, y la derivada de esto me da 1, entonces este salió directo, da esto. Y cuando x tiende a infinito, ya sabemos que esto tiende a 0, entonces ese límite me da 0. Entonces quiere decir que el límite de la función original que tendríamos es e a la s valor que obtuve aquí, que es 0, que vuelve a dar 1. ¿De acuerdo? Bueno, salió uno más de feria. Un ejemplo más. Calcular el valor de ese límite. Vean que si vuelvo a evaluar directamente, bueno, esto sería 1. Esto tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces tendría 1 a la x, pero x tiende a infinito, 1 a la infinito. Eso es precisamente una de las tres formas indeterminadas que teníamos ahí arriba. Entonces tengo que proceder de la misma forma. Aplicamos logaritmo natural, bajamos el x y obtendría este límite, ¿verdad? Calculo este límite. Aquí está. Vean que me daría infinito por algo ahí, ¿verdad? Infinito por 0. Pero si eso lo transformo un poquito, ¿verdad? Pasando esta x aquí, entonces me daría 0 sobre 0. Y a este 0 sobre 0, a este límite que me da 0 sobre 0, mejor dicho, le puedo aplicar L'Hopital.
Le aplico L'Hopital, entonces derivo aquí arriba. El derivar aquí arriba sería 1 entre todo esto por derivada de todo esto. 1 entre todo esto, aquí está, y la derivada de todo esto es menos 1 sobre x a la 2, entonces aquí está la derivada del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Dividido entre la derivada de esta, que sería esto. Entonces ahí tengo una fracción compuesta, multiplico extremos por extremos, medios por medios, y simplifico y llego a esto. Y vean que este es un límite bastante sencillo de calcular. Bueno, ya tenemos cómo hacerlo, porque al final esto me da infinito sobre infinito, que también lo puedo calcular por L'Hopital. Pero recordando un poquito lo que vimos al inicio, el grado de este es 1 y el grado de este es 1 son iguales, ¿verdad? Entonces me da 1 entre 1, que son los coeficientes principales, y 1 entre 1 es 1. Entonces este límite me da 1, pero ese no es el límite que yo quiero averiguar. Ese es el exponente de e en el límite que sí quiero averiguar. Conclusión, el límite original me da e a la 1, que es e. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Más o menos. Sí, es como de practicar un poquito, eso sí. Exactamente. Y como usted lo está diciendo, entonces les voy a dar 15 minutillos para que hagan esos dos que están ahí. ¿De acuerdo? Y ahorita los revisamos.